Necesito hacer el amor. No te muevas o va a doler más, susurró el millonario con pasión y ternura. La puerta del ático se cierra sin ruido y el mundo queda afuera. Si alguna vez creíste que el amor empieza en un susurro y no en una orden, quédate hasta el final. Dale me gusta, suscríbete y cuéntame desde dónde nos miras. Él apoya la frente en la madera, respira, se permite una pausa. Cuando se gira, ella está sentada al borde de la cama, las manos apretando el vestido como quien sostiene su propia historia. No hay música, solo el pulso. La promesa del título flota en el aire, no como amenaza, sino como cuidado. Ella llegó a la ciudad con una maleta prestada y una rutina nocturna que olía a detergente y vitrinas limpias. Aprendió el silencio caro de los pasillos, el brillo sin mirada de quienes compran sin ver. Él la observó al amanecer, recogida, cansada, honesta. Nunca habló de cifras, habló de horarios, de café fuerte, de dormir poco. Ese contraste, riqueza y cansancio, tensó el espacio entre ambos. Aquí, la luz del ático recorta sombras suaves. Nadie corre, nadie empuja, todo espera. Él se acerca sin tocarla aún, como si el aire bastara. Su voz sale baja, medida, con una ternura que no exige. Precisa hacer el amor. Pide que no se mueva, promete cuidado. No es una orden, es un límite para proteger. Ella alza la vista. El miedo existe, pero también la decisión. En el borde de la cama el tiempo se estira. Él deja el reloj sobre la mesa, renuncia a medir. Ella entiende el gesto. La intimidad empieza cuando alguien se detiene. Antes de cualquier cercanía, él agrega una frase que pesa más que el dinero. Si paro, me lo dices. Espera. El clímax del momento no es un gesto, es un asentimiento. Ella respira hondo y confía. El beso llega primero a la frente, luego a la mejilla, con consentimiento visible. El silencio compartido se vuelve refugio. Cuando ella cierra los ojos, no es por dolor, es por elección. Aquí nace la historia. Decisiones pequeñas, visibles, que sostienen el amor. La ciudad despierta con un murmullo que no se disculpa. El hotel se alza como un faro de vidrio y mármol, con pasillos que amortiguan pasos y esconden historias. De día, la galería brilla para compradores apurados. De noche, el silencio se vuelve una moneda cara. Los ascensores suben y bajan con promesas discretas. En ese mundo, el tiempo se compra y se vende, pero rara vez se regala. La luz entra oblicua por los ventanales, dibujando líneas limpias que separan lo visible de lo que se oculta. Ella aprendió rápido los códigos del lugar: no mirar de más, no preguntar, dejar todo impecable antes del amanecer. El trabajo nocturno le enseñó a escuchar con la espalda recta y a respirar sin ruido. En la galería, los cuadros cambiaban de dueño sin cambiar de alma. Afuera, la ciudad no dormía. Adentro, el silencio se cuidaba como un lujo. Entre trapos y vitrinas, ella se volvió precisa. No era invisible, pero tampoco era vista. Ese equilibrio la mantenía a salvo. Él habitaba el ático como quien guarda una herida antigua. Desde allí, la ciudad parecía ordenable, casi dócil. El reloj marcaba reuniones, vuelos, contratos. Sin embargo, había algo que no entraba en la agenda. La calma que encontraba al amanecer cuando la veía trabajar sin prisa. No le habló de poder ni de éxito. Le habló de café fuerte y de dormir poco, de noches largas y mañanas honestas. En ese intercambio mínimo, el mundo se volvió más humano. El contraste sostenía la tensión, riqueza y cansancio, brillo y detergente, ruido y silencio. En los pasillos, una mirada podía ser una invasión. Por eso, las manos se retiraban a tiempo. La cercanía se medía en respiraciones compartidas, en pausas respetadas. La ciudad imponía reglas invisibles, pero ellos inventaron las suyas. No apurar, no prometer de más, no tocar sin permiso. En ese acuerdo tácito, el mundo dejaba de empujar. El ático no era solo un lugar, era una frontera.
Allí, la luz caía suave y el ruido quedaba lejos. El reloj sobre la mesa, el sofá intacto, la cama como un punto de espera. Afuera, la ciudad exigía velocidad. Adentro, la lentitud era un acto de resistencia. Cada gesto se volvía significativo. Una taza apoyada sin ruido, una ventana entreabierta, un abrigo colgado con cuidado. El mundo seguía girando, pero ellos respiraban. En ese contexto, el amor no prometía salvar nada. No borraba deudas ni reescribía biografías. Solo ofrecía un espacio donde decidir quedarse, decidir hablar, decidir parar. La ciudad podía ser dura, pero también enseñaba a valorar lo pequeño. Entre luces y sombras, el mundo se ordenaba en detalles concretos. Y en ese orden frágil, la posibilidad del cuidado se volvía real, visible, practicable. Ella se llamaba a sí misma por dentro para no perderse. Venía de un lugar donde el ruido era constante y el descanso escaso, y aprendió a moverse sin ocupar espacio. En la ciudad nueva, su cuerpo hablaba antes que su voz. Manos firmes, pasos medidos, una espalda que no se doblaba del todo. El cansancio era real, pero no la definía. Había una dignidad silenciosa en su forma de limpiar vitrinas al amanecer, como si cada gesto fuera una promesa íntima de continuidad. En el espejo del baño del personal se recogía el cabello y se miraba a los ojos, no para gustar, sino para sostenerse. Pensaba en la maleta prestada, en el vestido elegido con cuidado, en las horas nocturnas que la mantenían a flote. El trabajo no era un sueño, pero era honesto. En ese mundo de compras rápidas, ella aprendió a valorar la constancia. La ciudad no le debía nada. Ella se debía a sí misma mantenerse entera. Cuando lo veía no pensaba en su dinero. Pensaba en su manera de esperar el ascensor sin mirar el reloj, en cómo preguntaba si ya había comido. Esas preguntas simples abrían un espacio seguro. Ella no confundía atención con rescate. Sabía que nadie la salvaría. Por eso, cada acercamiento lo evaluaba con cuidado. Su deseo no era prisa, era claridad. Si algo iba a ocurrir, debía ser elegido. Había miedo, sí, pero no parálisis. El miedo convivía con una decisión creciente, no ceder lo que no quisiera, no aceptar menos de lo que merecía. En la tensión de los pasillos, aprendió a leer señales, una mano que se retira, una mirada que espera permiso. Esas señales le devolvían el control. En un mundo que toma sin preguntar, ella exigía pausas, y en esas pausas se reconocía fuerte. Su voz era suave, pero firme cuando hacía falta. Decía no sin levantarla y sí solo cuando el cuerpo acompañaba. La noche del ático, sentada al borde de la cama, sostuvo el vestido con manos que ya no temblaban igual. El miedo estaba, pero no mandaba. Miró de frente y eligió. No era entrega ciega. Era consentimiento consciente. Esa elección la definía más que cualquier pasado. Después, cuando se incorporó sola y acomodó el vestido, sonrió sin prisa. No por lo ocurrido, sino por cómo ocurrió. Se reconoció intacta. El amor, entendió, no exige borrarse, exige presencia. En ese gesto final, supo que su valor no dependía de nadie más. La ciudad seguía dura, pero ella había aprendido a caminarla con la cabeza alta y el corazón atento. El antagonista no tenía un rostro único. Era un sistema pulido que se movía sin culpa. Vivía en contratos, horarios imposibles y miradas que evaluaban sin ver. Era la ciudad que promete ascenso a cambio de silencio, el dinero que acelera decisiones y borra pausas. Se colaba en los pasillos del hotel como un perfume caro, invisible y persistente. No gritaba, susurraba urgencias. Empujaba a confundir atención con poder, cuidado con deuda. Era una presión constante que no necesitaba violencia para imponerse. También habitaba en la historia de él, en la disciplina que lo llevó a medir cada minuto. El reloj no era un objeto,
Era una voz. Le decía cuándo hablar, cuándo irse, cuánto valía un gesto. Lo entrenó para cerrar tratos rápidos, para no esperar. En ese hábito había éxito, pero también soledad. El antagonista le prometía control y le cobraba presencia. Cada vez que miraba la hora perdía un poco de sí, y aún así obedecía. Para ella, el antagonista tomaba forma en el miedo aprendido. La idea de que decir no cuesta caro, de que detenerse trae castigo. Era una memoria corporal, hombros tensos, respiración corta. El sistema le enseñó a no molestar, a agradecer migajas. En los pasillos, esa fuerza empujaba desde atrás, recordándole su lugar. No necesitaba palabras, bastaba la costumbre. El antagonista se alimentaba de esa normalización. Entre ellos, la amenaza era clara: que el dinero dictara el ritmo, que la prisa borrara el consentimiento, que el ático se pareciera a una sala de reuniones. El antagonista buscaba convertir el encuentro en transacción, la ternura en obligación. Se filtraba en silencios incómodos, en expectativas no dichas. Si ganaba, nadie saldría herido de inmediato, saldrían vacíos. Esa era su estrategia: desgaste lento, elegante. La ciudad reforzaba la presión con luces y ruido. Afuera, todo urgía. Adentro, el sistema esperaba que también. El antagonista detestaba la lentitud, porque la lentitud permite elegir. Por eso, empujaba a avanzar sin preguntar. Cada pausa era una amenaza para su dominio. Cada gesto cuidado, una desobediencia. En ese contexto, amar con atención se volvía un acto político. El conflicto no era entre dos personas, sino contra esa fuerza que intenta decidir por ellas. El antagonista no podía tocar, pero sabía empujar, y sin embargo tenía una debilidad: el consentimiento explícito lo desarma. Cuando alguien espera, cuando alguien pregunta y escucha, el sistema pierde tracción. En esa grieta pequeña pero firme, empezaba la posibilidad de vencerlo. La noche del giro no llegó con estruendo, sino con una calma tensa. Él cerró la puerta del ático sin ruido y apoyó la frente en la madera, como si necesitara anclarse al presente. Dejó el reloj sobre la mesa, un gesto mínimo que rompía una costumbre larga. Ella, sentada al borde de la cama, sostuvo el vestido con manos conscientes. El mundo afuera seguía empujando, pero ahí dentro algo se detenía. Ese freno era nuevo. Ese freno lo cambiaba todo. Se acercó despacio sin tocarla aún. La distancia era un acuerdo. Su voz salió baja, medida, con una mezcla de deseo y cuidado. Precisaba hacer el amor. Pidió que no se moviera para no lastimar. No fue una orden, fue una promesa de atención. El antagonista esperaba prisa. Él ofreció pausa. En ese contraste nació el giro. Ella levantó la vista. El miedo estaba, pero no mandaba. La decisión pedía tiempo. Antes de cualquier contacto, él agregó una condición que no negociaba: si paro, me lo dices. Esperó. El silencio se volvió denso, cargado de significado. En ese espacio, el consentimiento dejó de ser palabra y se volvió escena. Ella respiró hondo, sintió el cuerpo, evaluó. No había deuda, no había apuro, solo una pregunta abierta. El mundo parecía contener la respiración con ellos. El giro se confirmó cuando ella asintió. No fue un gesto grande, fue preciso. La confianza se instaló como una luz suave. Él besó primero la frente, luego la mejilla, respetando el ritmo elegido. Cada movimiento estaba atento a una señal. El sistema, que empuja sin mirar, quedó afuera de la puerta. El encuentro dejó de ser posible para volverse consciente. Ese momento cambió la dinámica entre ambos. Ya no eran dos cuerpos arrastrados por la ciudad, sino dos personas decidiendo juntas. El reloj, olvidado en la mesa, marcaba una hora inútil. Lo importante ocurría entre respiraciones. La intimidad se construía en capas: espera, permiso, cuidado. El giro no prometía un futuro fácil, pero habría una forma distinta de estar.
Cuando el silencio compartido se asentó, supieron que algo había cruzado un umbral. No era pasión desbordada, era presencia plena. El antagonista perdía terreno. El amor, sin borrar el pasado ni comprar el futuro, se volvía una práctica. En ese gesto inicial, pequeño y firme, empezaba el camino que ya no podía desandarse igual. La tensión creció en detalles pequeños, casi invisibles para cualquiera que no estuviera atento. Él ajustó la distancia de sus pasos, aprendiendo a leer la respiración de ella como un mapa. Ella soltó un poco las manos del vestido, no del todo, probando el espacio. Cada microgesto era una pregunta y una respuesta. Afuera, la ciudad insistía con su ruido. Adentro, la lentitud marcaba el pulso. No había prisa por llegar, solo por sostener. La aproximación no era física todavía, era ética. Él notó cómo ella tensaba los hombros ante ciertos movimientos y se detenía. Esa pausa decía más que 1000 palabras. Se quedó quieto, mirándola, permitiendo que el cuerpo eligiera. La ternura no empujaba, acompañaba. El antagonista susurraba urgencia, pero él la dejaba pasar. En la mesa, el reloj parecía un objeto ajeno, fuera de lugar. La atención se volvió una disciplina nueva, más exigente que cualquier negocio. Ella, por su parte, se permitió escuchar su propio ritmo. El miedo aparecía en oleadas cortas y se retiraba cuando era nombrado en silencio. Sentía el suelo bajo los pies, el borde de la cama, el aire tibio del ático. No estaba sola en la decisión. Cada vez que él esperaba, ella ganaba espacio. Esa ganancia se traducía en confianza. La aproximación no borraba el pasado, lo acomodaba. Hubo un momento en que ella pidió agua. Él asintió y fue sin preguntar por qué. El vaso apoyado con cuidado fue un acto de respeto. Bebió despacio, respiró. La pausa no rompió la intimidad, la profundizó. El sistema, que detesta interrupciones, perdía otra batalla. Volvieron a mirarse con una claridad distinta. La cercanía se construía con acciones simples. Cuando él volvió a acercarse, lo hizo anunciándose con la mirada. Ella respondió con un gesto leve, casi imperceptible. El consentimiento se renovaba a cada paso. No había una línea que cruzar de una vez. Había umbrales sucesivos. En ese tránsito, el deseo se afinaba. La intensidad no venía del apuro, sino de la atención compartida. El silencio se volvió un lenguaje común. Él colocó una mano cerca, sin tocar, esperando una señal. Ella apoyó la suya encima, consciente. Ese contacto mínimo fue un acuerdo. La piel reconoció la calma. El antagonista retrocedía ante lo explícito. La ciudad podía comprar rapidez, no podía comprar cuidado. En esa diferencia, la tensión se transformaba en algo sostenible, sin violencia. Ella notó cómo su respiración se acompasaba con la de él. No era imitación, era sintonía. Se permitió cerrar los ojos un instante y abrirlos de nuevo, verificando que seguía eligiendo. Él se mantuvo atento a ese ciclo. Cada cierre era una confianza, cada apertura, una confirmación. La aproximación era un diálogo constante. Hubo un temblor breve en las manos de ella. Él lo vio y se detuvo. No preguntó con palabras, preguntó con inmovilidad. Ella respiró y asintió otra vez. El temblor pasó. El cuerpo aprendía que podía hablar sin ser ignorado. Esa lección valía más que cualquier promesa futura. El ático parecía sostenerlos, con su luz suave y su silencio caro. El mundo exterior quedaba lejos, como una marea amortiguada. La cama ya no era un destino, sino un lugar posible. La aproximación seguía siendo cuidadosa, consciente de cada límite. La intensidad crecía sin perder la forma. Él recordó noches de decisiones rápidas y sintió la diferencia. Aquí, cada segundo estaba habitado. La tensión le pesaba en el pecho, pero era un peso bueno. Renunciar a medir lo hacía vulnerable. Aceptó esa vulnerabilidad como parte del encuentro. El antagonista no sabía qué hacer con alguien que espera.
Ella pensó en su maleta prestada y en las horas nocturnas. No había rescate aquí, y eso la tranquilizaba. No debía nada. La cercanía no exigía gratitud, solo presencia. En ese marco, el deseo se volvía limpio. La aproximación era una construcción compartida, no una cesión. Cuando sus frentes se tocaron, fue un accidente buscado. Ambos sonrieron apenas. El contacto era suave, reversible. El consentimiento seguía activo, respirando. La tensión encontraba descanso sin apagarse. La intensidad se sostenía como una llama cuidada del viento. Él susurró que estaba ahí. Ella respondió con un sí bajo, suficiente. No había espectáculo, solo verdad. La aproximación alcanzaba un punto de equilibrio. El sistema quedaba afuera, sin acceso. La ciudad podía esperar. El tiempo dejó de sentirse lineal. No había antes ni después claros, solo el ahora compartido. Cada microdecisión sumaba. La tensión ya no era amenaza, era energía contenida. La aproximación estaba completa sin haber terminado. En ese estado, ambos entendieron que el cuidado no enfría el deseo, lo vuelve profundo. La intensidad, así entendida, no quema, permanece, y en esa permanencia, el amor empezaba a tomar forma concreta, respirable, elegida. El clímax no llegó como un golpe de luz, sino como una revelación lenta. En el centro del ático, entre respiraciones acompasadas, entendieron que el verdadero riesgo no era el cuerpo, sino la prisa. Él sostuvo la inmovilidad prometida, atento a cada señal. Ella descubrió que podía confiar sin desaparecer. El sistema, que exige rendimiento, quedó mudo. En ese instante, la pasión se volvió clara porque estaba contenida. No había conquista, había encuentro. Y ese descubrimiento los desarmó a ambos. Ella cerró los ojos, no para huir, sino para sentir mejor. El cuerpo respondió con calma, no con alarma. El susurro inicial perdió palabras y ganó presencia. Él entendió que la ternura no era un prólogo, era el centro. En la pausa, el deseo se ordenó. La revelación fue íntima y simple. El consentimiento no limita la pasión, la hace habitable. Lo que dolía antes era la urgencia. Lo que sanaba ahora era la atención. El antagonista intentó volver con una idea vieja, avanzar para asegurar, pero no había nada que asegurar. El amor no se garantizaba, se practicaba. Él sostuvo la promesa y ella sostuvo la decisión. En ese equilibrio, la intensidad encontró forma. El clímax fue reconocer que podían detenerse y continuar sin perderse, que el no te muevas era cuidado, no control, que la fuerza estaba en escuchar. Cuando ella abrió los ojos y lo miró, no hubo vértigo, hubo claridad. La confianza se hizo visible en un gesto mínimo, su mano relajándose, su respiración amplia. Él respondió quedándose. El silencio compartido fue la cumbre, no necesitó ruido. La ciudad, allá abajo, seguía acelerada. Aquí arriba, el tiempo se rendía. Si este momento te toca, suscríbete y cuéntanos qué parte te hizo respirar distinto. La revelación alcanzó a ambos por igual. Él entendió que dejar el reloj no era un gesto romántico, sino ético. Ella entendió que elegir no la hacía frágil, la hacía fuerte. El clímax no fue posesión, fue presencia sostenida. En ese estado el pasado no empujaba y el futuro no apuraba. Solo existía la verdad compartida de ese ahora elegido. La tensión acumulada se transformó en quietud viva. No hubo fuegos artificiales, hubo arraigo. El deseo, lejos de disiparse, se asentó. El antagonista perdió su última carta, la confusión. Todo estaba claro. Cada límite respetado, cada paso confirmado. La revelación era irreversible. Amar así era posible, y una vez visto, no podía olvidarse. Él apoyó la frente en la de ella. Respiraron juntos. La cercanía no necesitó avanzar más para ser completa.
La promesa del título se cumplía en escena. Cuidado explícito, pasión contenida, consentimiento activo. Si este clímax te sostiene como nos sostuvo a ellos, deja un comentario y comparte qué significa para ti elegir sin prisa. Ella sonrió apenas, un gesto que cerraba el círculo. No había deuda ni miedo. El clímax dejaba una certeza: el amor no se mide por la intensidad del impulso, sino por la calidad de la atención. Esa verdad se instaló como una luz suave, suficiente, y con ella la historia cambió de dirección. En el ático, el silencio fue testigo. Afuera, la ciudad no supo lo que perdió. Adentro, ambos ganaron algo que no se compra: la experiencia de un encuentro justo. El clímax no terminó, se transformó en fundamento, y desde ahí ya nada podía ser igual. El amanecer llegó sin avisar, filtrándose por las cortinas como una promesa discreta. Ella fue al baño sola y volvió con el vestido acomodado, caminando con una calma nueva. No hubo urgencia por nombrar lo ocurrido. Él recogió el reloj de la mesa y lo guardó en el bolsillo, consciente del gesto. La reparación empezó ahí, en no correr, en no exigir. Preparó café fuerte y lo sirvió sin ruido. El amor, entendieron, también se expresa en tareas simples que cuidan. Hablaron poco, pero lo suficiente. Él preguntó si estaba bien y esperó la respuesta completa, no solo un sí. Ella dijo que sí y explicó por qué. Esa explicación fue recibida sin defensa. La escucha fue una acción reparadora. El antagonista, acostumbrado a imponer ritmo, quedó afuera otra vez. Cada palabra encontraba su lugar. No se prometieron futuros imposibles. Se ofrecieron honestidad presente. El respeto, cuando se practica, reordena el mundo. Él hizo algo más. Dejó claro que no había expectativa escondida. Ningún favor, ninguna deuda. Dijo que si quería irse, estaría bien. Ese permiso explícito cerró una herida antigua. Ella respiró y se quedó por decisión, no por obligación. La reparación se volvió visible en ese margen de libertad. El amor no retiene, acompaña. Y acompañar, descubrieron, es una forma activa de justicia. Ella, a su vez, propuso límites para lo que vendría. Horarios, espacios, silencios necesarios. Él aceptó sin negociar. La igualdad se construyó en acuerdos concretos. El mundo exterior seguía siendo duro, pero aquí se trazaban reglas propias. El ático dejó de ser una excepción y se volvió referencia. Reparar no fue olvidar, fue integrar. Cada límite aceptado era un ladrillo nuevo en algo más firme. Antes de salir, ella abrió la ventana. La ciudad entró con su ruido habitual. No lo rechazaron, lo miraron juntos. La reparación también fue aprender a coexistir con el mundo sin perder lo aprendido. Él ofreció llevarla, ella prefirió caminar. Se despidieron sin dramatismo, con una mirada sostenida. El amor no necesitaba encierro para existir. Se probaba en la separación respetuosa. Cuando la puerta se cerró, ninguno sintió vacío. Había una quietud buena, consecuencia de haber hecho lo correcto. La recompensa moral no fue euforia, sino coherencia. Ambos siguieron su día con una certeza compartida: habían elegido bien. El sistema no había ganado. El cuidado había sido practicado. Y esa práctica dejaba huella, incluso cuando no estaban juntos. El mensaje final no necesitó alzar la voz. En una ciudad que corre, elegir la pausa es un acto de valentía. Ellos lo aprendieron sin discursos, con gestos visibles y acuerdos claros. El amor no apareció como milagro, sino como práctica cotidiana. Cuidar fue preguntar, esperar, aceptar un límite sin castigo. Esa forma de amar no borra el pasado ni compra el futuro, pero lo ordena. Si crees que el amor puede ser así, escribe amor en los comentarios. La moraleja nació de la superación del sistema, no del azar. Cuando el consentimiento se vuelve escena, el poder pierde filo. Nadie fue salvado.
Ambos se sostuvieron. La justicia íntima ocurre cuando nadie debe nada por estar. Esa claridad transforma la pasión en algo habitable. El cuidado no enfría el deseo, lo vuelve digno. Si esta historia te recordó que elegir también es amar, compártela con quien lo necesite. No hubo final grandilocuente porque la redención fue concreta. Se mostró en un reloj guardado, en un vaso de agua ofrecido, en un «puedes irte» dicho a tiempo. La reparación se hizo con acciones, no promesas. La ciudad seguirá dura, pero hay formas de caminarla sin perderse. El amor verdadero no apura, no compra, no manda, acompaña, y en ese acompañar se vuelve fuerte. Que esta historia quede como un recordatorio íntimo. El consentimiento no es un trámite, es un lenguaje. Cuando se habla con el cuerpo y se escucha con presencia, el amor encuentra casa. Si crees en esa casa, deja tu huella aquí. Escribe amor, respira hondo y recuerda que elegir con cuidado también puede cambiarlo todo.